La reforma judicial marcó el 2024 y el 2025 será marcado por una elección exactamente en 148 días. Y bien, como parte de este recorrido de fin de año es importante hacer una pausa, hacer una parada en la reforma judicial que provocó que en el 2025, para ser exactos el 1 de junio, haya una primera elección para elegir a jueces, magistrados y ministros, una primera elección popular. Y quién mejor que para platicar de este asunto que Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y quien fuera presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral. Bienvenido, Luis Carlos. No, me ha encantado Gracias. platicar contigo. Oye, iniciamos, Luis Carlos, el 2024 bajo la estricta conversación de la elección que terminaría por darle el triunfo a Claudia Sheinbaum. Sí, hace un año había un horizonte. Sí. La mayor parte de los analistas preveíamos que ganaría Sheinbaum, pero sin la mayoría calificada en el Congreso. Así era percibido en los mercados financieros. En fin, había como cierta idea de que habría una continuidad, pero sin hegemonía. Y justo lo que ocurrió, y creo que el gran tema del año, que tendrá enormes implicaciones para los siguientes años, es que hubo un triunfo arrollador. Sí. Inédito, y eso le ha dado al gobierno la posibilidad de llevar a cabo el proceso reformista más grande de la historia de México en estos 4 meses. 16 reformas constitucionales. Son 16 reformas constitucionales, decenas de artículos modificados, de todo tipo, desde prohibir los vapeadores en la Constitución, lo cual me parece una estupidez, hasta la ley de supremacía constitucional que modifica completamente el régimen de separación de poderes. Es una variedad y una mezcla de temas de diverso alcance, relevancia para el Estado mexicano. Las encuestas y los análisis de hace un año nos hacían pensar que Morena no alcanzaría la mayoría calificada. Decíamos, bueno, a lo mejor en diputados, pero en el Senado es complicado que ocurra. Y por consecuencia, quizás no teníamos en mente que a finales del 2024 y a principios de 2025 estaríamos pensando y estaríamos preocupados, porque hay una preocupación generalizada en otra elección tan importante como la del 2024, la primera elección judicial. Así es, efectivamente, es la elección más grande. Siempre llegamos y es la elección más grande. Bueno, esta en serio es la elección más grande que jamás se haya organizado en el ámbito federal. Sí. En 2024, este año, elegimos 629 cargos federales, 500 diputados federales, 128 senadores y una presidenta de la República. En este caso son 881 cargos. Sí. Y además la complejidad de la elección, porque aquí no solo son 881 cargos, para algunas boletas hay más de 84 candidaturas que serán puestas a la disposición de la gente. Entonces la complejidad es de otra magnitud. Y vamos a, además, un ejercicio que ningún país del mundo ha llevado a cabo. Nadie en el mundo ha elegido a su poder judicial por una elección popular. Sí. Nadie. El único caso, Bolivia es un caso, pero elige solamente a la cabeza del poder judicial. Son pocos cargos. Aquí que eso podría ser interesante, ¿no? O sea, la cabeza del poder judicial, un solo cargo en disputa. Pero hablar de 800 y tantos cargos en una boleta habla de la complejidad a la que se enfrentará el instituto, pero sobre todo el que participa. Bueno, yo que estoy pensando si debo o no votar, yo mismo, que soy una persona igual que tú y quienes nos escuchan, muy informados de la política, pero somos una minoría, Juan. Sí. Nosotros realmente, yo te pregunto a ti, bueno, yo me he hecho la pregunta, voy a llegar a la casilla electoral el 1 de junio y la primera boleta que voy a recibir 6 boletas. La primera va a ser para ministro de la Corte, que es la más visible. Bueno, ahí vamos a tener que elegir 9 personas y vamos a darle la vuelta a la boleta y va a haber 84 nombres. Yo en lo personal a lo mejor sabré de 6 nombres, 10 nombres, 12 nombres. ¿Cómo voy a elegir 9 personas de una lista de 84 cuando será muy difícil que conozca? Y luego la segunda boleta será para el Tribunal de Disciplina Judicial. Primero, ¿quién sabe qué va a ser ese tribunal? Segundo, ahí va a haber 45 candidaturas. 45. ¿Cuántos vamos a conocer? Francamente, pues 3, 4 nombres. Y luego vamos a recibir la boleta del Tribunal Electoral Federal y luego vamos a recibir otra boleta de la Sala Regional del Tribunal Electoral.
Y luego vamos a recibir una boleta de magistrados. ¿Cuántas personas crees que vamos a conocer que aspiran a ser magistrados de circuito? Y luego una boleta para elegir jueces federales. Y además la boleta va a decir jueces federales en materia de competencia económica, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa. Francamente, Juan, esto es un ejercicio de voto desinformado, es un galimatías, y al final esto no hace que sea una elección democrática. Estoy platicando con Luis Carlos Ugalde, eso con quienes lleguen a la casilla a votar, pero para llegar a la casilla habrá obstáculos para algunos de distancia, de tiempo, obstáculos generados por el tema del presupuesto, que fue la discusión de las últimas semanas de este año, luego de que se aprobó el presupuesto. Guadalupe Tadei dijo, no se van a instalar las casillas que pretendíamos instalar, no va a alcanzar el presupuesto para contratar a las personas que pretendíamos contratar. Así es, hay una contradicción entre la idea de que el pueblo elige y la realidad de que no habrá las condiciones materiales para que tengamos un acceso universal a la votación. Y la razón es que como no le dieron dinero al INE para organizar una elección profesional abierta como es cualquier elección federal, entonces hoy en lugar de que haya una casilla a 5 minutos de tu domicilio, que es una de las grandes fortalezas del sistema electoral mexicano, que caminas... Todos sabemos, está en la secundaria, está enfrente del Abarrote. En las zonas urbanas está a 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, y esto hace que la gente camine y vaya. En esta ocasión va a haber menos de la mitad, quizá haya 170,000 se va a reducir a 80,000, y van a ser centros de votación, es decir, lugares donde habrá varias casillas. Entonces mucha gente tendrá que viajar media hora, una hora, algunos en transporte público, en automóvil, o caminar una hora. Esto va a disminuir la de por sí ya muy baja participación que se espera. Entonces no hay empatía entre decir que el pueblo elija, pero no le dan las condiciones materiales a ese pueblo para que lo haga. Y además las filas que esto podría provocar, porque es decir, si iban a votar 700 personas, van a ir 1,400, 1,500. Va a haber más gente, va a haber más filas. Va a haber más tiempo en la casilla. El costo promedio de una persona pues será 15, 20 minutos, es mucho, pero nuevamente vuelvo. O sea, ¿cómo le vas a hacer cuando no sepas quiénes son? Mucha gente va a llegar con un papelito con el número y el nombre de la persona por quien votar. Eso va a ser muy notorio. ¿Por qué? Porque ante este vacío de información, ante este desinterés, ante esta complejidad, los partidos, seguramente principalmente Morena, van a movilizar y le van a dar a las personas una tarjeta del nombre de las personas por cada cargo, y la persona va a llegar y va a copiar los nombres que traiga. Eso es muy probable. La otra es que si no eres movilizado por algún partido, pues llegarás. ¿Y cómo le harás? Pues yo creo que la gente le hará que Tin Marín, porque yo no entiendo bajo qué criterio vas a votar. O la otra es que digas, si tú eres afín al régimen, apoyas al gobierno, dirás, voy a votar por las candidaturas del Poder Ejecutivo, porque seguramente esas respaldan al gobierno. Si eres una persona crítica del gobierno, a lo mejor votas por las candidaturas del Poder Judicial pensando que esos son los más independientes. No sé cómo va a ocurrir, pero el hecho es que, como tú bien dices, va a haber colas largas de votación probablemente por este factor. Y el tema del papel seguridad también ha sido un asunto de discusión. No va a haber papel seguridad. El papel seguridad se usa en las elecciones mexicanas para evitar que las boletas sean falsificadas. Seguramente no. Seguramente habrá menos capacitadores, que son las personas que van, tocan tu puerta para ver si eres funcionario de casilla. Seguramente el INE tendrá menos dinero para promover el voto. Seguramente habrá menos debates entre las candidaturas. Y al final del día, lo que a mí me preocupa mucho, Juan, es que cuando termine esto, le van a echar la culpa al INE de la baja participación, y entonces van a decir, ahora vamos a reformar al INE. Y la segunda, que van a decir, miren, las elecciones pueden ser más baratas, en lugar de gastar 13,000 millones, gastamos 5,000. De tal forma que esto puede bajar la calidad y los estándares de la organización de las elecciones en México y degradarlo. Claro. La presidenta Sheinbaum ha dicho, tiene que alcanzar el presupuesto, no hay partidas para partidos políticos, en fin, pareciera que
que no recuerda, y así entiendo yo, las partidas se cuecen aparte. Una cosa es el presupuesto al INE y otra cosa es la partida a los partidos políticos. Así es, en 2024 la organización electoral de la elección federal costó algo así como 8.500 millones de pesos. Aparte son los partidos. Hoy el INE pidió para la partida de organización electoral 13,000, porque son, como acabo de mencionar, 30 o 40% más de cargos en disputa, y además es una elección mucho más compleja por la enorme cantidad de candidaturas. Reitero, cuando elegimos presidente de la República hubo este año 3 personas candidatas. Ahora que elijamos ministros de la Corte, que son a nivel nacional, va a haber 84 candidaturas. La boleta es más complicada. Cada cargo en disputa tiene más candidatos, sí. Entonces es una elección más difícil. Ahora la pregunta es, el gobierno sabe que muy poca gente va a ir a votar. Y entonces el gobierno seguramente piensa, si va a ir a votar muy poca gente, ¿para qué ponemos tantas casillas? Bueno, el tema es que si el gobierno dice que el pueblo elija, tienes que servir la mesa para los invitados. Si llegan pocos invitados, pues ni modo, habrás desperdiciado mucha sopa y mucha vajilla, pero tú no puedes decir, como vienen pocos, solo pongo 3 platos. No, tienes que poner 10 platos, suponiendo que viene a votar el 100% de la gente. Al final del día, lo que esto está generando es una contradicción, porque el hecho de que des menos dinero va a generar menos promoción, va a generar menos voto, y esto es una situación que se va a reforzar a sí misma. 1 de junio de 2025, supongamos que ya estamos en ese día, Luis Carlos, aventurémonos a los pronósticos del día. Aparecerán asuntos que tienen que ver con los partidos políticos, con la distribución de los papeles, habrá seguramente temas con casillas que no abrieron, en fin, habrá ese día muchos asuntos que podrían traer consecuencias. Pues seguramente lo más notorio ese día va a ser poca gente, poca participación, y además la desinformación de por quién votar. Y seguramente esos 2 temas, poca gente y los que están ahí no saben cómo votar, va a ser la nota más característica. Y entonces, al día siguiente, la oposición y los críticos van a decir, ya ven, no funcionó esto, y el gobierno va a decir, no, sí funcionó, pero el INE y el Poder Judicial y los conservadores bloquearon la elección. Así va a ser seguramente. Y el tema es que el 1 de septiembre, con esas personas elegidas con muy poca participación, vas a renovar la mitad del Poder Judicial. Por cierto, un tema interesante. Sí. En 2025 habrá elecciones locales en 2 entidades, Veracruz y Durango. Se eligen alcaldes. Veracruz es la 5ª entidad con más votantes en el país. En esas 2 entidades los partidos van a movilizar a su gente para salir a votar en esta elección de alcaldes. Y es probable que aprovechen, sobre todo desde Veracruz, para decir, si aquí va a votar el 40% del electorado, que es la votación promedio de una elección local, puedes tú aprovechar la votación de alcaldes para llevar mucha gente a la urna. ¿Pero será el mismo día? Es el mismo día, sí. Ok. O sea, el mismo día en la misma casilla. Así es. Y entonces, desde Veracruz podemos tener un voto enorme en relación al resto del país, y en Veracruz pueden acabar decidiendo de una manera muy importante quiénes van a ser ministros, quiénes van a ser integrantes del Tribunal Judicial. Este es un tema muy relevante, que Veracruz va a pesar enormemente en la elección de las personas juzgadoras en una demarcación nacional. Perfecto. ¿Y Durango qué tanto importa? Durango, el electorado es muy pequeño, pero bueno, claramente los partidos pueden aprovechar, y aunque sea un electorado muy pequeño, si en la Ciudad de México va a votar el 5% del electorado y en Durango con un padrón pequeño vota el 50%, pues esa diferencia puede ser significativa también. Creo que indiscutiblemente el año 2025 traerá una reforma al Instituto Nacional Electoral. Lo han puesto sobre la mesa, han insistido, tienen la mayoría en donde sea. Lo van a hacer, Luis Carlos. Sería muy riesgoso, porque seguramente será para mal. Por supuesto que el sistema electoral requiere mejoras, pero no en el sentido de las que ha dicho López Obrador o de las que ha dicho la presidenta Sheinbaum. Y desafortunadamente esa reforma electoral puede implicar
elegir a los consejeros del INE por voto popular, lo mismo que en el Poder Judicial, y eso va a generar su mayor politización y captura por los partidos. 2, puede implicar desaparecer los diputados plurinominales, algo que es muy popular, pero que al final del día lo que haría sería minar todavía más la escasa presencia de la oposición en el Congreso. 3, puede significar cosas como reducir el financiamiento a los partidos, lo cual debilitaría aún más a la oposición. Pero a mí lo que más me preocupa es que con el pretexto de que la elección judicial costó menos de lo que el INE quería, van a decir, ya ven, las elecciones pueden ser más baratas, y eso puede degradar la capacidad de organización del INE. Y una de las cosas que todavía México es un modelo a nivel mundial es la excelencia en la organización de las elecciones. Y esos estándares que se usan en México, si se le reduce el presupuesto al INE, va a minar la confianza en las elecciones. ¿Qué pensaría el Andrés Manuel López Obrador, que te dio tantos dolores de cabeza en 2006, si todo esto estuviese ocurriendo en 2006, cuando él era opositor? Pues habría denunciado que es un asalto a la democracia, como lo hizo durante mucho tiempo. López Obrador 2006 hubiera denunciado fraude en la elección de 2024 si fuera el mismo López Obrador. Desafortunadamente López Obrador cambió de piel, se volvió un traidor de sus propios principios, se volvió un traidor de lo que antes pensaba, y ese es el López Obrador, expresidente de México. Se va a reformar el Instituto Nacional Electoral, si es que así lo decide Morena. Hablas de la probabilidad de que no haya plurinominales, de que se acabe el tema de las plurinominales y por consecuencia menos contrapesos en el Poder Legislativo. Pero hablando en general del país, incluso y diría yo del mundo, ¿quién será el contrapeso de Morena? Y hablo del mundo porque a lo mejor muchos dicen Donald Trump. Yo creo que el contrapeso de Morena es Morena. Lo vimos hace algunos días en un pleito entre los coordinadores parlamentarios de Morena. Sí. Primero, yo creo que un partido tan grandote da lugar a que se peleen internamente. Yo creo que ganaron más de la cuenta y que eso va a ser el germen de su propia división. Cuando tienes demasiados invitados en un cóctel, se acaba la bebida, no todo el mundo está cómodo, el baño se satura y eso genera problemas. Lo mismo en política. Y el anfitrión no atiende a todos por igual. Exacto. Entonces, los que no llegaron, los que están afuera en la puerta, los que no los dejan entrar, los que no alcanzaron bebida, pues empiezan a quejar. Eso es un problema de Morena, de tal forma que yo creo que Morena va a ser el primer contrapeso de Morena. Segundo, sin duda los mercados lo siguen siendo, los mercados financieros. Tercero, creo que Estados Unidos, Trump, en algunos temas será un contrapeso, sin duda. Y yo creo que el cuarto es la realidad, sobre todo el tema del crecimiento económico, la necesidad de que Claudia Sheinbaum tenga dinero para fondear su proyecto político. Puede ser una contención para que ella tome decisiones más sensatas, porque si no hay crecimiento no hay manera de que pueda haber recursos para los programas sociales. Fuera de eso, al menos por los próximos años, no veo que haya otra fuente de contrapeso a Morena. Si te hubiera preguntado hace un año de qué íbamos a estar platicando a finales de 2024 y principios de 2025, quizás no me hubieras dicho de la reforma judicial y de la elección judicial. Hoy te pregunto, ¿de qué estaremos hablando en un año? A ver si le... Yo creo que en un año vamos a estar... Aquí entró el factor Trump, que es un factor exógeno, que desconocemos el alcance, pero en un año vamos a estar hablando ya sea de que México concedió a todas las demandas de Trump y por lo tanto el TEMEC seguirá siendo viable, y de que por lo tanto México será parte, digamos, de los países que no les ha ido mal con Trump, y que México incluso va a ser beneficiario del pleito de Estados Unidos con China, y que por lo tanto hay futuro económico gracias a que el TEMEC va a sobrevivir. O de que el TEMEC ya políticamente hablando se está muriendo, de que el conflicto entre Trump y México escaló a niveles que han colocado la relación diplomática en situaciones muy difíciles. Eso puede ocurrir en enero. Sí, a partir del 20. Entonces... ¿Crisis en el Poder Judicial? Yo creo que la crisis en el Poder Judicial
se va a dar de manera gradual y de manera creciente a lo largo de los siguientes años. Nadie va a notar el cambio de jueces. Las personas, los habitantes de este país raramente tienen contacto con el Poder Judicial. La gente tiene contacto con el Ministerio Público, pero con el Poder Judicial, yo nunca he tenido contacto con el Poder Judicial como ciudadano, así es que la gente no lo va a notar. Sí. Este proceso se va a notar a lo largo de los años cuando o bien las empresas y las personas estén más indefensas jurídicamente, o bien cuando empecemos a darnos cuenta de que la justicia, que tiene graves problemas de corrupción, se corrompe más, o cuando empecemos a ver que muchos asuntos pendientes, por ejemplo, si tú tienes un divorcio o tú tienes un asunto administrativo familiar y llevas 4 años en el litigio y de repente cambia el juez y el juez llega y cambia los criterios y cambia todo el sentido del litigio y de repente 5 o 6 años que le invertiste a probar tu inocencia se cambian y se modifican. Bueno, esas personas van a sentir esto a lo largo de los próximos años. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Probablemente en algunos años nos demos cuenta que fue un ejercicio fatal. Yo creo que Sheinbaum misma no entiende todavía los problemas de ingobernabilidad jurídica que se pueden generar. Yo creo que van a empezar a surgir así como explosiones regionales, temáticas, en donde de repente van a empezar a surgir y el gobierno va a tener que lidiar con eso, pero es algo que todavía no se vislumbra. Sí. ¿Frente Cívico Nacional se hace partido? Lo van a intentar, yo creo que es probable que lo logren, sin duda. ¿Y hará falta un nuevo partido? Lo que hace falta es una narrativa alternativa a un gobierno que es muy popular, a una presidenta que es muy popular. Es decir, la narrativa populista de López Obrador es muy potente y hace mucho sentido. Y no hay una alternativa para decir, bueno, aquí en este lugar te dan cena gratis. Te dan cerveza gratis. ¿Qué ofreces diferente a eso? Pues eso suena bien. De hecho, una de las razones por las que ganó Sheinbaum fue porque la gente está mejor, una porción de la población está mejor. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la alternativa? Ese es el desafío. Y después un partido, pero si el partido no tiene narrativa, no va a cuajar. No hay un menú paralelo en donde te digan, además de darte la cena gratis, en el restaurante va a haber bebida gratis y además los baños van a estar limpios y además te vamos a dar un Alka-Seltzer para que no te den agruras. Ese paquete complementario alternativo es lo que hace falta y yo no veo que esté todavía en el horizonte. Muy bien, Luis Carlos, un gusto y gracias por tus colaboraciones con esta producción, con la entre semana, fin de semana. Gracias y que sea un gran 2025. Igualmente. Y ojalá y sea positivo para todas y todos. Gracias, Luis Carlos. Es Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, quien fuera pues presidente del IFE entre 2003 y 2007. 2007, sí. Correcto. Continuamos.